Y vamos a leer la sección cuarta del capítulo 2, la separación y la expiación. Esta sección cuarta se llama la curación como la liberación del miedo. Dice, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación es el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar inapropiadamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. Muchas veces hemos dicho nosotros, ha habido una curación milagrosa y nos viene a decir que es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. La curación no es el milagro. Esta es la exquisitez de las palabras, de cómo emplea el curso las palabras. La curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio. Y cualquier clase de curación es su resultado. Y está explicando que la curación es la consecuencia del milagro que supone aplicar la expiación. Entonces, la expiación, el último milagro, es un remedio y la curación es el resultado de haber puesto en marcha el milagro mediante la expiación. Aquí hay una apreciación que dice la expiación, el último milagro. Cuando la expiación se complete, será el último milagro. Y cuando la expiación se complete, el mundo va a desaparecer. La expiación se completará con la sanación de la mente del soñador y el resultado será la desaparición del mundo. Dice, es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Da igual. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre del miedo. Dice, no entiendes lo que es la curación debido al propio miedo que tienes ahora. Nos dice que no entendemos lo que es la curación debido al miedo que tenemos. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. Un paso importante es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta, le llama a la enfermedad la mentalidad no recta. El resultado de una mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Viene a decir, lo voy a explicar después, pero para centrarnos lo voy a decir. Es el resultado de una confusión de niveles, pues comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente al otro. Viene a decir que lo que está mal en el cuerpo puede afectar a la mente y que lo que está mal en la mente puede afectar al cuerpo. Dice, la enfermedad o mentalidad no recta es el resultado, pues comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como el medio para corregir la confusión de niveles. Los milagros están para corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el lugar donde se produjeron. Y ahora dice, solo la mente puede errar. Es decir, el cuerpo no puede errar, no puede confundirse, lo va a explicar más adelante. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo responde a los errores de la mente, pero él no puede cometer errores. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear, y la creencia de que puede, error básico de este mundo, da lugar a los síntomas físicos. El cuerpo no puede crear, y ese error da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia, distorsión,
La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creadora en la materia que la mente no puede controlar. Nosotros creemos aquí que el cuerpo puede enfermar sin la intervención de la mente. Y de hecho, ninguno de nosotros quiere enfermar, pero su cuerpo enferma. Con lo cual somos rehenes de una libertad que el cuerpo tiene y que nosotros ni controlamos ni sabemos y que está al margen nuestro. Esa es la confusión de niveles. Y ese es el error básico de que el cuerpo tiene autonomía. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene que producirse. Esto es un puntito para fino. Dice, cuando se comprende que la mente, y entre comillas, entre paréntesis, el único nivel de creación es la mente, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión pueden producirse. La mente no puede crear más allá de sí misma. Me dio mucho que pensar cómo que la mente no puede crear más allá de sí misma. Entonces, ¿qué es esto? Pero el curso dice que nosotros, que fuimos creados en la mente de Dios, permanecemos en la mente de Dios. Lo que crea en la mente se queda, no puede salir fuera de la mente. Dice, solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este es el plan, este es lo que el plan de Dios asignó al cuerpo, ser un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje, otra finura, no son lecciones, son recursos. Y su propósito es servir para el aprendizaje, pero no enseñan. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. Si nosotros usamos el cuerpo indebidamente, no estamos aprendiendo. Pero lo peor que puede ocurrir es que no cumplan la función de servir de vehículo de aprendizaje. De por sí, un recurso de aprendizaje no puede producir errores, porque es un recurso. El cuerpo, si se entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Finura para entrenar nuestra mente. Compara al cuerpo con la expiación, porque hemos dicho que la expiación es la única defensa que no es de doble filo y no se puede emplear contra uno mismo. Y entonces el cuerpo dice que es lo mismo, porque dice que el cuerpo no tiene autonomía y no se puede volver en contra de uno mismo, no tiene autonomía. Dice el cuerpo, si se entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así, no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. Él no tiene autonomía para dar lugar a interpretaciones falsas. Las interpretaciones falsas que nos llegan a nosotros parten no del cuerpo, sino de nuestra propia mente errada. El cuerpo no da pie a esto, es como la expiación, no da pie para que se emplee solamente en una dirección. El cuerpo no facilita, pero tú puedes interpretarlo de la manera que quieras. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Cuando tenemos nuestra espiritualidad y nuestro aprendizaje mal enfocado, muchas veces decimos, como esto no existe, como esto no existe, como esto no es real, y estamos jugando con esto y eludiendo algo que es que lo decimos intelectualmente, pero es imposible desde aquí negar la existencia del cuerpo físico, desde aquí es imposible negar la existencia del cuerpo físico. Dice, y los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En ese caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Parece que estamos protegiendo a la mente diciendo que el cuerpo no existe, parece que lo estamos protegiendo, pero dice que es una forma inútil de utilizar la negación. Si uno niega ese desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo de la mente. Ya he dicho unas cuantas veces que estos primeros
capítulos están cargados de mucho razonamiento. Hay que estar muy atento para leer estas cosas, volverlas a leer otra vez, masticarlas, y con todo y con eso algunas cosas no las terminamos de entender del todo, pero esto es parte de la enseñanza. Sin embargo, estos capítulos nos van a facilitar que en cuanto que saltamos del 5 y del 6, esto es más suave. Mira este párrafo que interesante. Dice: todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Todos los medicamentos, los químicos y los de herbolario, todos los medicamentos, los ecológicos y los que están sin ser ecológicos, todos son reafirmaciones de los principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. Van unidos. Si el cuerpo es causante de formar sus propias enfermedades debido al medio ambiente, pues utilizamos lo que hay a nuestro alrededor para tratar de sanar esa carencia o ese déficit que el propio medio ha producido en el cuerpo. Utilizamos este mismo nivel. Dice: y el segundo paso, en falso, es tratar de curarlo con agentes no creativos. El primer paso, que el cuerpo se enferma por su cuenta, y el segundo caso, curarlo con los medios físicos. Esto no quiere decir, que esto es importante, que dejemos las medicinas. Esto es muy importante. Esto quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. Viene a decir claramente que no es malo que utilicemos los agentes curativos no creativos. No es malo. Dice: a veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. Eso lo hemos sentido, creo que todos. Yo, desde luego, hay algunas veces que me agarra una enfermedad tan fuerte que no soy capaz, o me cuesta muchísimo, incluso pues, un estado tan malo como que tu mente no esté clara como para poderte dirigir al espíritu y pedir ayuda. Dice: en ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Hay momentos en los que uno pierde el conocimiento y hay que reactivar el cuerpo. Dice que no es malo reactivar el cuerpo con medicamentos nuestros para que alcance un nivel más o menos de tranquilidad, y de ahí la mente pueda empezar a manejar su propia mente para curarla, la propia mente, en lugar de curar el cuerpo. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente. Un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente es un medicamento, en la que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Tú te tomas un insulina, si eres diabético, le has adjudicado temporalmente a la insulina la capacidad de curar esto y te cura. Esto se debe a que lo menos que puede ayudar lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. Cuando alguien está muy enfermo, hay que ese primer paso, dice, esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer que aumente su miedo. Si nos dedicamos a curarlo de otra manera, con otros medios en los que no tiene confianza, aparte de los medicamentos, pues puede aumentarle el miedo, y esto no va bien. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico. Viene a decirle que, y lo dice en algunos momentos, más que el milagro se tiene que esperar para no producir pánico en la persona que lo ha de recibir. Esto parece que no lo entendemos desde aquí, pero aquí lo dice, y cuando tú te pones a pensar te das cuenta que tiene su sentido. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurra en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en que se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible,
debe expresarse en un idioma en el que lo ha de recibir pueda entenderlo sin miedo. Esto no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante el aumento del miedo. Me gusta mucho este párrafo. Habla de los niveles de confusión, de la confusión de los niveles. Hay muchas personas por ahí que hablan, sobre todo los que están con filosofías orientales, de la dualidad. El curso nunca habla de la dualidad, no emplea eso, pero sí habla de la confusión de niveles. La dualidad no es una palabra de aquí, pero sí la confusión de niveles. Creer que podemos curar la mente, curando el cuerpo, es una confusión completa de niveles. Creer que el cuerpo se puede enfermar por su propia cuenta es una confusión de niveles. Y entonces nos va a hablar muchas veces de confusión de niveles y nos va a decir que hay que salir de la confusión de niveles, porque en la confusión de niveles la sanación, la curación no nos va a llegar. Y nos dice que hay dos pasos. El primer paso, que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades, es el fundamento de la medicina nuestra, la tradicional, que el cuerpo se enferma por una infección, porque ha cogido frío, porque ha comido alimentos en mal estado, porque está al lado de un tendido eléctrico, por el estrés, un montón de cosas. Creemos que nuestro cuerpo se enferma por su propia cuenta, y el segundo paso es tratar de curarlo con medicinas. Entonces esa es la confusión de niveles. Y sin embargo nos dice que en determinados momentos es preciso utilizar la medicina, porque si empleáramos el milagro directamente a una persona que está muy enferma, podría asustarse, darle un pánico por confundir el movimiento del milagro con el movimiento de la muerte y producirle más miedo. Y entonces dice al final este párrafo tan bonito, dice: el valor de la expiación, que es el motor de los milagros, no reside en la manera en la que se expresa. Dice, algunas veces la persona no va a permitir que la expiación se exprese de una manera maravillosa, porque no está en este nivel que lo pueda entender sin miedo. Y eso no quiere decir que vaya a ser siempre así, sino que ahora solo alcanza a ese nivel, y entonces la expiación tiene que de alguna manera controlarse. Pero te dice que significa no obstante que ese es el más alto nivel de comunicación que ahora puede tener, pero nada más, no que no pueda dar más de sí. Y acaba diciendo, el propósito del milagro precisamente es elevar ese nivel de comunicación, no reducirlo mediante el aumento del miedo. Es, como todas las lecciones del curso, de una dulzura y de una amabilidad extraordinaria. Nos dice que no nos confundamos, pero que si nos confundamos de nivel. No queramos curar el cuerpo con medicamentos físicos, puesto que no se enfermó por su propia cuenta. El cuerpo se enfermó por un error de la mente. Y el error de la mente se cura mediante la expiación de ese error. El camino es entonces expiar ese error. La conclusión, el medio es el milagro y la curación es el resultado. Pero que a veces estamos tan malitos, la persona está tan malita, está tan agarrada por la enfermedad, cree que solo es la enfermedad lo que existe en el mundo, que expresa de la enfermedad. Y entonces, para salir de ese nivel de dependencia tan absoluto, está bien que temporalmente usemos los medios físicos, los medicamentos, para salir de ese nivel de postración, y a partir de ahí permitir que la expiación, en el nivel que pueda, se manifieste en esa persona. A veces la expiación, quiere decirse, a veces el milagro no va a manifestarse de una manera fantástica porque pueda producir miedo el que se rompan las leyes físicas de esta manera tan brutal. Entonces dice que se va a producir hasta el nivel que nosotros podamos aceptar. Pero precisamente el milagro, ese milagro que va a venir en un nivel pequeñito, su objetivo es aumentar la comunicación para que al final la expiación sea total. Espero que se haya entendido
hecho al final un resumen de este capítulo, de esta sección, del segundo capítulo, la separación y la expiación. Espero encontrarme con vosotros en otro momento. Mientras tanto, un milagro para vosotros en nombre de Jesús. Un milagro que es lo que necesitamos.